El tema entonces que vemos el día de hoy es conteo de figuras relacionada a la subárea de habilidades matemáticas. Nuevamente entonces, la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando se encuentren muy bien de salud, bajo la protección de nuestro niño Jesús de Praga. Segurísimo de que están ustedes motivados, entusiasmados, de continuar en este proceso, buscando la opción más interesante o la estrategia más importante para que este autoaprendizaje se consolide en cada uno de ustedes. ¿Cuál es el propósito y evidencia de aprendizaje que debemos buscar aquí? Vamos a resolver, en este caso, a tener en cuenta la competencia resuelve problema de regularidad, equivalencia y cambio. Las capacidades que involucran a esta competencia son: comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas, usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales, identifica los triángulos y cuadriláteros que hay en la figura, realiza el conteo ordenado de triángulos y cuadriláteros que hay en una figura, determina la cantidad de triángulos y cuadriláteros que hay en una figura, contándolas ordenadamente de una en una. Y la opción de crear situaciones problemáticas que relacionan en este caso a la pandemia, ¿no? Aquí un ejemplo de lo que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, por definición, el conteo de figuras consiste en hallar la máxima cantidad de figuras geométricas, como por ejemplo segmentos, ángulos, triángulos, cuadriláteros, círculos, etc. En esta vez lo que nosotros vamos a hacer mucho énfasis va a ser en lo que es triángulos y cuadriláteros, ¿no? A esto vamos a referirnos más directamente. ¿Qué métodos se utilizan para hacer el conteo de figuras? Tenemos dos. Uno, que se conoce como el método por composición, y consiste en poner números o letras a los espacios que tenemos en cada figura, para luego contar en forma ordenada, ¿no? De letra en letra o de número en número. Primero con una y después de dos en dos, de tres en tres, y así sucesivamente hasta contar la última figura, ¿no? El otro método se le conoce como método por inducción matemática. Este método, para tenerlo en cuenta, debemos tener los espacios, deben estar alineados y la cantidad de figuras a contar son muy grandes. Y vamos a ver los siguientes casos. Tenemos un primer caso. Nos pueden presentar de esta forma la figura, donde aquí hay una división hasta n opciones, ¿no? N va a ser el último número que debo considerar. Entonces, para esto, ¿qué empleo? Empleo una formulita como esta, donde n va a ser igual, en este caso, al valor numérico último. Ese mismo valor lo sumo a 1 y todo ese resultado lo multiplico y lo divido entre 2. Ahí voy a obtener el número de triángulos. Un segundo caso cuando es los cuadriláteros. Y la relación va a ser la misma, porque aquí la división también va a ser hasta n, ¿no? Entonces, la fórmula también va a ser similar. Si me dan cuadriláteros, empleo la misma fórmula teniendo las figuras de esta manera, ¿no? Un tercer caso es cuando, además de que tengo los triángulos, como se ven aquí ordenados, también ahora hay líneas horizontales, ¿no es cierto? Y si yo cuento esas líneas, también debo considerarlas en mi resultado. ¿Y cómo lo determino? Simplemente multiplicando lo anterior, la fórmula anterior, por el número de líneas horizontales, ¿no? El cuarto caso está referido también a los cuadriláteros, donde acá tendré relación o observación en vertical y horizontal. Entonces, para hallar aquí el número de cuadriláteros, empleo las mismas fórmulas, pero las multiplico, ¿no? Primero con las del eje vertical y después con la del eje horizontal, ¿no? Multiplico ambas y ya tendré el número de
cuadriláteros. Vamos a ver un ejemplo del primer caso, ¿no? Por composición. Nos dan la siguiente figura. Entonces, como es aplicación por composición, primer caso, simplemente le ponemos letras a cada espacio, o números si queremos, ¿no? De esta manera. Así. Y comenzamos a hacer el conteo, ¿no? Entonces, con una letra, ¿cuántos triángulos tengo? Con dos letras, ¿cuántos triángulos voy formando, no? Con 3, con 4 y así sucesivamente hasta encontrar, hasta agotar, ¿no? Entonces comenzamos con una letra. ¿Qué tenemos? Tenemos 5 triángulos, si podemos observarlo, ¿no? A, B, D, E y F. Ahí están los 5 triángulos. Con dos letras, tengo 6, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, AB forma un triángulo. BC, otro triángulo. CE, otro triángulo. EF, otro triángulo. Y DE, otro triángulo. ¿Se dan cuenta? Entonces son 6. Después con 3, y comenzamos a verificar. Tenemos, por ejemplo, ABD, este triángulo grande, 3 letras, y DEF. DEF. Ya no hay más. ¿Se dan cuenta? 2 triángulos. Con 4, uno solo. BCDE, nada más, este triángulo grande, ¿no? Ya no tenemos ni con 5 ni con 6. Entonces, finalmente, ¿cuál sería mi respuesta? La suma de todo lo que encontré, ¿no es cierto? 5 más 6 más 2 más 1. ¿Qué me da como resultado? 14. Vamos ahora a ver ejemplos de inducción. Entonces, en el caso de inducción, nos dan esta figura. Aquí, por ejemplo, n, ¿qué valor tendría que ser? Tendría que ser 6, ¿no es cierto? Ese es el valor de n. Entonces aplico mi formulita. N por n más 1 sobre 2. Como n sé que es 6, aquí sería 6, 6 más 1, 7. Entonces 6 por 7 entre 2, ¿no? Y eso es lo que se ha resuelto acá. 6 por 6 más 1, 6 por 7 entre 2. 6 por 7, 42 entre 2, 21. Entonces, ¿cuántos triángulos tengo ahí? 21 triángulos, ¿no? También podríamos haberle puesto letras y hacer la misma relación que hicimos anteriormente, ¿no? Un segundo caso. ¿Cuántos cuadriláteros hay en la siguiente figura? Y nos dan esta figura y nos piden los cuadriláteros. De igual manera, podríamos hacer el primer método, pero como aquí nos están pidiendo por inducción matemática, entonces tenemos que analizar por partes, ¿no? Primero, entonces, la parte central, que vendría a ser esta, ¿no? Y tengo ¿cuántas divisiones? 4. Entonces aplico mi formulita, que ya la conozco. Entonces, ¿qué me resulta acá? 4 por 5 entre 2, 10. ¿Cuántos cuadriláteros tengo? 10. Ahora veo la otra parte, la vertical. ¿Cuántos tengo? 3. Nuevamente aplico mi formulita. Sería 3 por 4 entre 2 igual 6, ¿no es cierto? Entonces tengo 6 cuadriláteros. Pero aquí, ¿qué tengo que observar? Ya hallé por partes, pero aquí hay algo en común entre las dos divisiones que he hecho. Este cuadrilátero del centro. Entonces, a esto tengo que restarle 1 al total, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Simplemente sumo primero 10 más 6 y le quito 1, que es el común de ambos. ¿Cuántos cuadriláteros entonces me da? Me da 15. ¿Se dan cuenta? Sencillísimo, ¿no? Número 3. En este caso, nos dan esta figura. Entonces aquí lo más sencillo, ¿qué debo hacer? Poner las letras, que es el primer método, que es más fácil, más directo, y no me hago problemas, ¿no es cierto? Entonces le coloco letras a todos los espacios y comienzo a buscar el número de triángulos que corresponde, ¿no? Con una letra, por ejemplo, ¿qué tengo? Tengo A, tengo C, tengo E y tengo G. No hay más. Lo demás son cuadriláteros, fíjense, ¿ve? 4 lados, 4 lados. Acá también es 4 lados. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero 4 triángulos. Con dos letras, simplemente tengo AB, AB y GF, ¿cierto? AB y GF. No hay más. Con dos letras, fíjense, ¿ah? Dos letras. Con tres, ¿cuántas tengo? Tengo dos también, ¿no? CDE, CDE, este triángulo de aquí,
y ADG. ADG, este otro triángulo de acá. No hay más, el resto son cuadriláteros, ¿no? Ya no tengo más. Con 4 letras ya no tengo triángulos, tengo otras figuras. Entonces, directamente ya agoté todo y sumo simplemente. ¿Cuál sería mi resultado? 8. En el número 4, de igual manera, ¿no? Simplemente le coloco letras a cada espacio y listo. Pero fíjense, acá me piden cuadriláteros. Ojo por eso en eso. Tengo que observar bien lo que me piden. Porque aquí tengo triángulos y también tengo cuadriláteros, pero ahora me piden cuadriláteros. Entonces, igual, ¿no? Simplemente observo. Aquí no tengo ningún cuadrilátero formado con una letra. Con una letra tengo triángulos, pero eso no me sirve porque me han pedido cuadriláteros. Entonces sigo con 2 letras, y con 2 letras sí tengo varios, ¿no? Por ejemplo, tengo 4. ¿Se dan cuenta? Tengo estos dos, estas 2 letras y tengo 4. Después sigo buscando ahora con 3 letras. BAH. Por eso les digo, tienen que observar bien. Por ejemplo, BAH sería un cuadrilátero. Miren, este es un lado, este es otro lado y otro lado. Cuadrilátero. ¿Se dan cuenta? No es un rectángulo ni un cuadrado, pero tiene 4 lados. La forma no tiene nada que ver aquí. Solo que tenemos que identificar que sean cuadriláteros. ¿Y de esos cuántos tenemos? 8, como pueden observar aquí. ¿Se dan cuenta? Con 4 letras tenemos 5 también. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4 y el del centro sería el quinto, ¿cierto? 5 cuadriláteros. Con 8 letras sería todo, pues todo en conjunto, ¿no? Todo. No hay con 5, ni con 6, ni con 7, pero sí hay con 8. Y es 1. Entonces al final sumo y me da que en este caso tengo 18 cuadriláteros. Bien, resumiendo entonces, el conteo de figuras consiste en hallar la máxima cantidad de figuras geométricas como segmentos, ángulos, triángulos, cuadriláteros y círculos. Hay 2 métodos, hemos dicho, ¿no? El método por composición, que consiste en enumerar los espacios o poner letras e ir tomando en cuenta de uno en uno, ¿no? Primero de una letra, después de 2, de 3, de 4, hasta donde lleguemos. El otro es por inducción matemática. Aquí se da cuando los espacios están alineados y la cantidad de figuras a contar son muy grandes, ¿no? Recordar que para consolidar el aprendizaje, solamente este se dará cuando practiquemos varias veces. Y si es posible, creando nuestras propias situaciones problemáticas. Nuevamente recordarles que aquí tenemos que leer varias veces, anotar nuestros datos, verificar, observar. Aquí mucha observación en este tema. Si no observamos bien, no vamos a dar una respuesta correcta, ¿ok? Las páginas que vamos a trabajar son estas. Y no se olviden de hacer su resumen y crear las 2 situaciones que relacionen la pandemia. Ánimo, tú puedes, no hay nada difícil, querer es poder, entonces a poner en práctica lo aprendido. Cuando reemplaces los pensamientos negativos con los positivos, empezarás a tener resultados positivos. Miren qué importante, qué interesante este pensamiento. Si seguimos pensando negativamente, no vamos a tener resultados positivos. ¿Por qué? Porque estamos insistiendo en lo negativo. Entonces, cambiemos ese pensamiento negativo por positivo y veremos y tendremos resultados positivos. Si te dieras cuenta de cuán poderosos son tus pensamientos, nunca tendrías pensamientos negativos. Fíjense qué interesante también esto, ¿no? Siempre pensemos queriendo lograr cosas positivamente, con ánimo, con fortaleza, nada de pesimismo. Aquí el pesimismo tenemos que derrotarlo. Más aún en estos tiempos un poco complicados que estamos llevando, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí entonces la explicación y simplemente recordarles que todo es posible, todo tiene solución, querer es poder y a seguir adelante. ¿Ok?